Profe, ¿cuántas evaluaciones es como mínimo para tener derecho a examen? 80%. O sea que le puede faltar Gracias. un poquito, ahora le puede faltar. No es que tienen que hacer el 100%. Entonces, yo cuando les veo que les falta, por ejemplo, 3 evaluaciones, 4 evaluaciones, les voy a escribir, repito que ahora se está grabando muy lentamente, le voy a escribir a sus correos electrónicos. Si no reciben correo mío, entonces siguen todo bien. En el examen final no sale nada del laboratorio, porque encima que no nos vamos a las clases prácticas, ahora no tiene sentido que yo le tome otra vez un examen en el examen final. Entonces, se va a aprobar solamente con la asistencia que ya tienen casi todos y los trabajos que pueden seguir entregando, no hay problema. Ahora se le pone una fecha, ¿verdad? Pero yo les voy a decir ahora para fines de noviembre, por ejemplo, que ya tengan todas entregadas sus evaluaciones, entonces se dedican ya únicamente a las materias que van a rendir final, que seguro que tienen muchas, ¿verdad? Y tienen complicadas materias. Entonces quedamos así. Ustedes tienen que rendir todavía una prueba parcial más, ¿verdad? De química, de teoría. Sí, profe. Es el ¿Cuándo es, segundo. ¿cuándo es su segunda prueba? Bueno, no importa, después yo le pregunto a la profe. Creo que en diciembre, o sea, Eh, los primeros días. sí, porque hasta Navidad por ahí hay clases. Creo que era el 30 de noviembre o algo así. El 30 de noviembre es. 30 de noviembre, bueno. Perfecto. Nosotros ya para ese tiempo ya vamos a terminar nuestras clases de laboratorio. Para la clase de hoy, yo ya les puse el PowerPoint ahí en el tablón. También la tarea creo que ya asigné, luego iba a programar para las 6:30, pero ya les asigné, que es sobre la clase de hoy que voy a desarrollar. Tiene una serie de actividades que ya vamos a mirar enseguida, de las cuales una es voluntaria. No tiene incidencia, es voluntaria y porque no siempre tenemos que pensar que solo si él le exige al alumno, el alumno hace. Yo quiero pensar que el alumno también hace porque quiere hacer o porque quiere probar, ¿verdad? Entonces, por eso va a estar ahí como una actividad voluntaria. Si quieren hacerlo, lo hacen y si no, no. Bueno, vamos a hablar hoy de reacciones de neutralización. Vinimos hablando de diferentes clases de reacciones de la química, ¿verdad? De la química inorgánica, más que nada. Que la química del carbono, que es la química orgánica, tiene sus propias clases de reacciones que también son de precipitación, también son de redox, ¿verdad? También son de neutralización, pero aparte tiene otras más específicas como sustitución, eliminación y otros que no está contemplado en nuestro programa. Entonces, ya de los tipos de reacciones redox, por ejemplo, nos llevó unas cuantas clases porque teníamos redox aplicadas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en las pilas y en la electrólisis. Alguito habrán captado de esos temas, alguna idea, por lo menos ya van a tener si escuchan, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se forman las pilas, por lo menos el fundamento, o cómo se hace un bañado de un metal, un bañado de oro, por ejemplo, o de plata, o la electrólisis que es, etc. Es decir, esa era la idea, ¿no? Y en las clases 2 anteriores habíamos visto las reacciones de precipitación, que es cuando por efecto de algunos factores, como también puede ser por un reactivo adicionado, una sustancia que estaba soluble, ¿verdad? De repente pasa al estado sólido y se separa de ese medio, o sea, precipita y va al fondo del recipiente, ¿verdad? Y vimos que hay muchas clases de esas reacciones y muchas tienen aplicaciones y también ocurren en la naturaleza en forma natural, valga la redundancia. Entonces hoy veremos
neutralización. Como su nombre ya dice, no vamos a tener ahí excesos de ácidos ni de bases, sino que vamos a tener un estado neutro. Ahora vamos a ver qué significa eso. Yo a medida que voy dando, ustedes me pueden preguntar también, ¿eh? Bueno, entonces tenemos el título acá, reacciones de neutralización. Neutralización quiere decir la mezcla o una reacción en donde mezclamos una sustancia ácida con una sustancia básica o alcalina. Ahora vamos a ver cuando decimos que, si todavía no dieron en teoría, y si dieron, entonces para repasar, ¿qué es un ácido en química? ¿Qué se entiende por ácido? ¿Qué se entiende por base? ¿Sí? Entonces, neutralización es la reacción donde se mezcla un ácido o un óxido ácido también con una base o hidróxido u óxido básico. La base es hidróxido o puede ser también un óxido básico. Y el producto de esa neutralización es una sal más agua. Una sal más agua, ¿sí? Esa sal a veces es neutra completamente o a veces la sal también puede ser ácida o puede ser básica dependiendo si quedan hidrógenos o si quedan oxidrilos o sustancias que le dejan en un estado que no sea neutro. ¿Sí? Pero en general es una sal neutra la que se forma. Acá tenemos un ejemplo. Esto es ácido clorhídrico. No importa si no saben, ¿verdad? AQ suele ser la forma de indicar que ese ácido está en agua. O sea, es una solución acuosa. ¿Sí? Y esto es hidróxido de sodio, que también está en solución acuosa. Si mezclamos lentamente este ácido con este hidróxido, se va a ir neutralizando, es decir, va a ir formando una sal y agua, hasta que todo el ácido reaccione con todo el hidróxido disponible y entonces no haya más ni ácidos libres ni oxidrilos, o sea, ni hidróxidos libres, entonces tengamos solamente esta solución neutra. En este caso, la solución neutra es una salmuera, porque esto es cloruro de sodio en agua, es una salmuera. pH 7, o sea, está neutro. Esta reacción es muy fácil de hacer en el laboratorio, pero no es, aclaro nomás, ¿verdad? Que no es la forma de obtener el cloruro de sodio o sal de cocina. Al contrario, vimos nosotros en la electrólisis que a partir del cloruro de sodio, que es muy abundante en la naturaleza, ¿verdad? Podemos preparar, por ejemplo, hidróxido de sodio y cloro e hidrógeno, que eventualmente también podrían formar ácido clorhídrico en una fábrica. Se mezcla hidrógeno con cloro y se obtiene ácido clorhídrico. Sí, o sea, esto no es lo que ocurre en la naturaleza ni en la industria. Al revés, de esta materia prima se preparan otros productos. Aclaro nomás eso. El único caso en el cual no se forma agua en una neutralización es cuando no tenemos hidróxidos ni ácidos, sino que tenemos sales básicas, óxidos básicos y óxidos ácidos. Si recordamos un poquito, los óxidos básicos se formaban por la combinación de oxígeno con metales. Y los óxidos ácidos o anhídridos se forman cuando el oxígeno se combina con no metales, ¿verdad? Ellos también pueden reaccionar, ¿sí? En algunos casos, sobre todo cuando uno de ellos es un gas, por ejemplo, como en este caso. El trióxido de azufre es un gas. Porque si los dos son sólidos y no hay un medio acuoso, entonces no
no se pueden encontrar para que los enlaces se rompan y para que se formen nuevos enlaces. Por eso es que la mayoría de las reacciones en realidad ocurre en un medio acuoso, es decir, disueltos en agua. Comprendida la neutralización, ¿verdad? Reacción de un ácido y una base para dar sal y generalmente agua. Bueno, como nosotros en nuestra clase es de laboratorio, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo en el laboratorio de manera controlada. Porque acá tenemos cierta cantidad de ácido, acá tenemos 1 mol y 1 mol, porque el número 1 en química no se escribe, ¿verdad? Entonces suponemos que acá hay 1 mol y 1 mol. Y me da 1 mol de cloro de sodio y 1 mol de agua, ¿sí? O sea, no es que cualquier cantidad de uno y el otro se mezclan, sino que tienen que ser cantidades, en este caso, lo que se llama equimolecular, es decir, X de igual cantidad de moles, 1 y 1, ¿sí? Porque si no, si yo tengo mucho ácido y poco hidróxido, no voy a tener una sal neutra, o al revés, ¿verdad? Entonces hay una manera de hacerlo en forma controlada, es decir, que uno se dé cuenta exactamente en qué momento ya tenemos la solución totalmente neutra. Bueno, para identificar las reacciones de neutralización se utilizan en el laboratorio indicadores ácido-base. Es decir, sustancias que tienen un color en un medio ácido y tienen otro color en la parte neutra o cuando está cambiando a la parte alcalina. Hay muchas de esas sustancias, casi todas son orgánicas, que tienen esa propiedad, repito, de tener un color en medio ácido y otro en medio básico. Y muchas de ellas incluso en rangos de pH tienen diferentes colores. Y a esas sustancias se le llaman indicadores ácido-base. Y acá tenemos algunas palabritas difíciles, pero después nos acostumbramos. La fenolftaleína, así fenol con F, ¿verdad? Ftaleína, el tornasol, el anaranjado de metilo, azul de metileno, o sea, hay un montón que ahora vamos a nombrar. Estos indicadores son sustancias, como dije recién, que poseen la capacidad de cambiar su coloración según el grado de acidez de la solución, o sea, según el pH. ¿Ustedes ya saben lo que es el pH? ¿Qué significa? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del pH antes. Creo que tengo luego un ratito, voy a mirar para no avanzar. Sí, estaba ahí. Bueno, cuando uno tiene una letra P de la minúscula, P minúscula delante de otra letra, significa para todos los casos que al valor de esta letra, en este caso esta H o hidrógeno, al valor de eso se le sacó logaritmo de base 10. Eso para saber para química, para saber para física, para saber para la vida. Cuando ustedes ven, por ejemplo, pH, quiere decir que a esta H hidrógeno, a la concentración de hidrógeno, se le sacó logaritmo de base 10. Por eso lleva esta P. Hay otras P, pK, por ejemplo, quiere decir que a la constante K se le sacó logaritmo de base 10. Y esto se hace para que tener unos números más manejables, para tener números enteros. Y no, por ejemplo, decir 0,003 molar, por ejemplo, o 1 por 10 a la menos 3. Si uno le saca logaritmo a eso, va a tener un valor de 3, por ejemplo. Entonces, el tema de sacarle logaritmo es para
obtener valores que sean más que sean enteros, ¿verdad? Que sean más fáciles, que no tengan tantos decimales. Es muy común que se haga esto en química. Bueno, entonces tenemos sustancias que de acuerdo al valor de pH, que enseguida vamos a ver qué valores hay, para los que no saben, hay diferentes colores de esas sustancias. También existen indicadores de este tipo en la naturaleza. Por ejemplo, sustancias muy pigmentadas, hojas, plantas muy pigmentadas, como por ejemplo la rosella o grosella también dice la gente, eso que se hace mermelada, esa flor, es el hibiscus. El hibiscus y también el repollo morado, por ejemplo, tienen muchas de estas sustancias indicadoras. Es que si uno extrae con agua o con alcohol, con agua ya sale bastante bien, y uno le pone limón, que tiene pH ácido, va a tener un color. Y si uno le pone, por ejemplo, un producto de limpieza, que generalmente son alcalinos, va a tener otro color. O le pone hidróxido sodio, soda cáustica, va a cambiar de color. O sea, esto también hay mucho en la naturaleza. Por ejemplo, en sus pétalos tiene estos pigmentos que se llaman antocianinas, principalmente el repollo morado y el hibiscus. Y estos tienen entonces un color que va entre naranja, rosado, morado, verde e incluso incoloro. Es una cosa linda. Dependiendo siempre del pH, que ya vamos a ver enseguida. Por ejemplo, un indicador vegetal, extracto de repollo morado, tiene que ser acá, seguro que yo quería poner col morada, y después le cambié el repollo porque la gente por ahí no le conoce por col, y se ve que no corregí. Tiene un color rojo, todos creo que conocen, es un rojo púrpura, cuando está en un medio ácido. Y tiene un color azul, imagínense que cambie de rojo a azul, cuando está en un pH neutro, es decir, pH 7, y tiene color entre azul y verde, o verde y amarillo, cuando el pH es alcalino, es decir, cuando estamos en una zona básica. Enseguida vemos eso que es. El cambio de color de un indicador en presencia de una sustancia se denomina viraje. Es una palabra muy de química de neutralización. En vez de decir cambiar, decimos virar. Digamos que un término propio de la química de la neutralización. Siempre aparece así. ¿Verdad? Uno no dice cambia de incoloro a rosa, sino que dice que vira de incoloro a rosa. Es una jerga propia, digamos. Bueno, y acá tenemos algunas sustancias. Estas no son sintéticas, digamos, no se extraen de plantas ni nada, sino que son sintéticas, se preparan en el laboratorio. Y vamos a mirar, no hay que aprenderse esto así, los valores, no, por supuesto, pero vamos a mirar qué cosas le pasa a este rojo Congo, por ejemplo. Se llama rojo Congo. Miren que cuando está en un medio ácido, HA está indicando medio ácido porque el hidrógeno es el responsable de la acidez. Tiene un color azul. Y cuando está en un medio básico, A-, o sea, sin hidrógeno, tiene un color rojo. Y el viraje, es decir, el cambio de pH, el cambio de color de azul a rojo, se da entre valores de pH de 3 y 5. Es muy interesante. Ahora, miren este otro, azul de bromofenol, tiene un color amarillo en medio ácido, y azul violeta, o sea, lila sería más o menos, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí. Cuando usas jugo de repollo, ¿cuáles serían los colores que te podría dar? Te puede dar el color púrpura en medio ácido. Te va a dar color verde o amarillo en medio básico
Y en medio neutro, pH 7 tiene color azul. ¿Y te podría dar color blanco? Porque alguna vez hice y me dio blanco con el thinner. Ah, porque ese decoloró. Esa es otra cosa. También si se usa lavandina, se decolora, porque la lavandina tiene pH alcalino, debería darte verde azul, verde amarillo, perdón. Pero la lavandina es un agente decolorante, o sea que le hace perder el color. Entonces, no Profe, sé. ¿Mm? ¿y el vinagre también? Con el El vinagre. el vinagre es ácido, sí. El vinagre le va a dejar en púrpura intenso. Limón también le va a dejar en púrpura intenso. Sí, esa es la actividad voluntaria de la tarea, justamente. Si quieren sacar el jugo del repollo y hacer unos ensayos en su casa probando. Profe, hay también esas tiritas amarillas que se vende que se usa para el agua. O sea, los que trabajan en tubería y esas cosas. Sí, y a eso es lo que quería llegar justamente con estas sustancias que están acá. Esas tiritas tienen varios parchecitos, en realidad no es una sola tira, sino que está impregnada. Es un papel como un papel de esos de filtro de café, por ejemplo, de esa clase. Y está impregnado ese papel en diferentes indicadores, en soluciones de estos indicadores. Esto que estoy acá mostrando, ven todo su nombre, azul de bromotimol, rojo fenol, y como estos tienen rangos muy diferentes en el que cambian de color, miren un poco, el rojo Congo cambia entre 3 y 5 y el amarillo de alizarina cambia entre 10 y 12, o sea que son valores muy diferentes. Entonces, esas tiritas comerciales lo que hacen es combinar estos indicadores de tal manera que abarque todo el rango de pH, que ahora ya le voy a mostrar cuál es el rango enseguida, ¿sí? Y entonces se comercializan de esa manera, se sumergen en la solución que uno quiere medir, ya sea agua o algún líquido, y entonces compara con una paleta de colores. Y con esa paleta de colores puedes saber el pH aproximado de ese líquido. Sí, a eso un poquito lo que quería llegar. Me interrumpen nomás, ningún problema. Entonces, a ver si por acá, a ver. Acá tenemos abajo lo que se llama la escala de pH. El pH es el logaritmo de base 10 de la concentración de hidrógeno que tiene una sustancia. Y es entonces lo que mide el grado de acidez. Repito, el logaritmo de base 10 de la concentración de hidrógenos que tiene una sustancia. Hidrogeniones, o sea, hidrógenos positivos. Y cuando uno le saca el logaritmo a la concentración da negativo, entonces la definición es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Yo no tengo nomás acá la definición, pero van a dar en teoría que es el pH por definición menos logaritmo de la concentración molar de hidrogeniones, es decir, de hidrógenos positivos. Esos hidrógenos positivos son los responsables de la acidez de una sustancia. O sea, que si tienen muchos hidrogeniones, es ácida la sustancia. Y su pH, por lo tanto, es bajo, es decir, menos de 7. Esta es la escala del pH. De 0 a 7 es ácido, o sea, 7 ya es neutro, perdón. Sería 7,5, supongamos, es ácido. Y cuanto más chico el valor de pH, más ácido. 7 neutro, eso quiere decir que no es ácido ni básico. Por arriba de 7 hasta 14 y en grado aumento, tenemos las sustancias básicas, es decir,
aquellas que tienen pH mayor a 7. Esta es una escala universal. Aquí, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, cuando uno habla de pH, maneja esta escala. ¿Sí? Entonces es una cosa que no es de química 1 nomás. Esta es una cosa de la vida diaria de las personas que de alguna u otra manera tienen una actividad técnica y ni hace falta, porque por ejemplo, ustedes miran la botella de agua, a ver cuál era la que hace su propaganda que tiene 8.3. Frutica, creo, ¿verdad? Frutica. ¿No vieron la botella de agua de Frutica? Aparte de los jugos. Sí. Sí, tiene agua también. Y tienen una propaganda porque Hay siempre que dice pH neutro o algo así, esa cosa. pH, o sea, siempre pone un número. Sí, pone 7 creo que suele poner. Sí, 7 es del agua pura, ¿sí? El Y shampoo lo que creo que dice pH neutro. eso. Directamente. Y el jabón de tocador para rostro también dice pH neutro, ¿sí? Porque los jabones para lavar... Profe, pero son ¿por qué alcalinos. las sustancias de limpieza si son básicas? O sea, creo que son la mayoría básicas. La mayoría son básicas porque limpian mejor, porque a ese pH arrastran mejor las grasas y también destruyen más gérmenes. Profe, ¿Mm? ¿y esas aguas que son de pH 8? Un pH 8 no está mal. Un pH 8 es prácticamente como un neutro. Mejor que un neutro hacia el lado del ácido. Eso segurísimo, porque lo ácido, ustedes ya saben todas las consecuencias de una sustancia ácida. Profe, y había una parte que decía que supuestamente en el cuerpo humano, si tiene un pH básico, es menos propenso a generar cáncer que un pH ácido. Eso dicen, pero nuestros alimentos son casi todos ácidos. Sí, hay mucha propaganda ahora, ya habrán escuchado el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato. Sí, con limón y no sé qué para Todo disminuir puro. las ácidas. El bicarbonato, cuando uno pone en agua, le da al agua una basicidad, pero una basicidad ligera que anda por acá entre 8, 9. Entonces se habla mucho del bicarbonato. Nuestros alimentos, bueno, acá no se ve bien, ¿verdad? Pero por ejemplo dice leche, café, tomate, soda, limón, etcétera. Son todos ácidos. ¿Sí? Realmente la mayoría de nuestros alimentos son ácidos. Si tomamos una bebida gaseosa, ese gas, dióxido de carbono, forma ácido carbónico con el agua y las bebidas carbonatadas son todas ácidas. Pero de ácidos débiles, ¿verdad? No nos van a quemar, digamos, pero son sustancias con pH de 3. La Coca-Cola tiene pH 3, 3.5, el tomate también, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que preocupar a nosotros porque cuando nosotros consumimos esos alimentos, en realidad, en el estómago alcanzamos un pH sumamente bajo. ¿Alguien sabe qué hay en el estómago? Creo que te referís al jugo gástrico, que creo que es uno de los ácidos más potentes. Sí, muy bien. Ácido clorhídrico es, chicos. Es el ácido muriático, digamos. Y tiene un pH bajísimo de 1, 1.5. Solo la pared del estómago puede resistir ese pH. Solo la pared del estómago. Si sale de ahí para arriba, por ejemplo, en una regurgitación, o para abajo hacia el duodeno, primera porción del intestino delgado, esos tejidos no soportan esa acidez para nada y empiezan a gastarse y producir úlceras, ¿verdad? Úlceras. Entonces, nuestro estómago es el único lugar que puede resistir ese pH tan bajo de ese ácido fuerte. Es un ácido inorgánico, es un ácido mineral.
y está preparado para que pueda destruir algunas cosas, gérmenes, para que pueda empezar la digestión de proteínas. Tiene muchas funciones, ¿sí? Bueno, pero lo que le quería decir es que no se preocupen por estos alimentos todos ácidos porque nuestro cuerpo neutraliza todo. Y cuando neutraliza enseguida, cuando pasa del estómago a la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, el páncreas y el hígado, disculpen que le esté hablando un poco de anatomía, pero el páncreas y el hígado derraman su contenido ahí y el páncreas tiene muchísimo bicarbonato y neutraliza todo, deja 7. Hablando de neutralizaciones naturales, ¿verdad? ¿Sí? Y además el contenido del hígado también tiene jabones para emulsionar la grasa que comemos, se llaman ácidos cólicos, desoxicólicos, etcétera, que son ácidos, pero cuando se mezclan con el jugo que viene del estómago, dan sustancias básicas. Y entonces termina neutralizándose. Supongamos que pasan igual a la sangre, sustancias ácidas. En la sangre tenemos muchas otras sustancias denominadas buffer, del inglés, así, buffer se escribe. ¿Qué son los buffers? Son sustancias que cuando hay exceso de hidrógeno, le captura. Y cuando falta, o sea, cuando está muy alcalina la sustancia, libera hidrógeno. Entonces, siempre mantiene el pH. El pH de la sangre, chicos, es absolutamente constante de 7.40 y 7.41. Si varía un decimal, se arma el desastre. Así nomás les digo, pero nuestro cuerpo es perfecto. Por ejemplo, si baja de 7.4, tenemos una acidosis metabólica y a veces eso necesita una internación, una intubación, no sé luego. Y si sube de eso, la misma cosa, nos va a dar una crisis que puede ser gravísima y solo manejan los terapistas nomás. ¿Sí? Profe, Sí. el ion carbonato, por ejemplo, o sea, es lo que compone los vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea, es uno de los componentes de la sangre. Sí, el ion bicarbonato sobre todo, Sí. o sea, carbonato con un hidrógeno, bicarbonato. Sí. O sea, y ¿Sí? ayer, por ejemplo, la profe de química nos dio una tarea y después nosotros estábamos buscando y salió ese que usted dijo ahora, el buffer. Ajá. Y que ese es cierto que ese buffer también está en la sangre con el ion bicarbonato. Sí, absolutamente. Es el ion bicarbonato, es uno de los principales. Así, Luis, ¿verdad? Carbonato, bicarbonato es el equilibrio. El equilibrio, o sea, carbonato, CO3, 2 cargas, y bicarbonato, HCO3, una carguita negativa. Entonces, falta hidrógeno, el bicarbonato suelta su hidrógeno, ¿sí? Sobra hidrógeno, el carbonato captura. Y por eso se llama buffer o amortiguador de pH. También es digamos, el sinónimo de buffer es amortiguador. Amortigua. Cuando falta hidrógeno, suelta. Y cuando abunda hidrógeno, captura. Entre ellos dos. Carbonato, bicarbonato es el principal sistema buffer de la sangre. Hay otro también que está formado por amonio y amoníaco, pero ese es más bien para regular en los riñones, para eliminar los ácidos por la orina. Pero lo que anda en la sangre, el principal buffer, es carbonato, bicarbonato. Y en las aguas naturales también, eso vamos a ver en química 2 cuando demos agua. En las aguas naturales también el principal buffer es el carbonato, bicarbonato. Muy bien, chicos, me encanta. ¿Algo más? Luis, ¿algo más que encontraste?
No, nada, profe. Pero es eso, exactamente. Muy bien. Entonces, nuestra escalita, como les decía hoy, que esto hay que saber, no para pasar química 1 ni laboratorio. Esto hay que saber porque hay que saber. Porque toda la hora hablamos de la lluvia ácida, hablamos de que no sé, si tienen una pileta de su casa que tienen que regularle el pH porque si no, no se limpia. Todo el tiempo estamos hablando de acidez y alcalinidad. Y esta escala es universal y no cambia, digamos, así que no es difícil de aprendernos. ¿Sí? Desde 7 para abajo y en forma descendente más ácida la sustancia, 7 y solamente 7, neutro, y a partir de ahí para arriba hasta 14 nomás también, decimos que las sustancias son alcalinas. Acá tenemos algunas sustancias alcalinas, las aguas pueden ser también un poco alcalinas, la sangre dice acá porque tiene 7.4, prácticamente neutro, pero ya está de este lado, digamos, ¿sí? Jabones, salvo los jabones de tocador, sobre todo para el rostro y todo eso, son neutros, pero si no, un jabón común de que uno usa para lavar la ropa tiene pH alcalino. Se hacen luego con hidróxido de sodio y grasas, ¿verdad? Algunos limpiadores, etcétera, ¿verdad? Son todos alcalinos. Bueno, acá hay algo que quiero resaltar cuando uno habla de estos valores 4, 5. Profe, una consulta. Sí. La escala de pH también se usa, por ejemplo, en la agricultura. Creo que ciertas cosas, o sea, la tierra tiene que tener cierto pH para ciertas cosas, ¿verdad? Así mismo, sí. Por ejemplo, si el pH es muy ácido del suelo, es muy ácido y no le viene bien al cultivo, entonces se le agrega la cal agrícola. En la cal, las soluciones de cal, o sea, cuando la cal se pone en agua, me da una solución alcalina, totalmente. Es así mismo, pero hay, por ejemplo, cultivos que requieren un suelo relativamente ácido. Todo depende del cultivo. Sí, se usa para todo. Se habla mucho de la lluvia ácida, por ejemplo, también. ¿Qué será eso? ¿Esa no era la lluvia generada por vapores industriales? Sí, y también por lo que despiden los automóviles y gases. Despiden gases, ¿no es cierto?, que son gases que tienen óxidos ácidos, como dióxido de azufre, trióxido de azufre principalmente, o de nitrógeno. Y cuando llueve, ¿verdad?, esos gases se disuelven en el agua y esa agua que cae resulta ácida. En los países más industrializados, si vos dejas tu auto afuera, es probable que la lluvia te deje todo blanquecina, ¿verdad?, la pintura. Nosotros no vemos eso, por supuesto. Profe, ¿Mm? y en las piletas, cuando se les hace el tratamiento químico, por ejemplo, tienen mucho pH, pero después con el tiempo baja. ¿Y por qué baja, profe? Porque los productos químicos que se usan para formar esos flóculos, se llama coagulación, se llama eso, se le pone, por ejemplo, sulfato de aluminio, todo lo que es el clarificante, clarificante se llaman, ¿verdad? Eso lo que hacen es reaccionar con las sustancias alcalinas que hay en el agua, que son el carbonato y el bicarbonato. Esos dos reaccionan con esos y forman unas sustancias gelatinosas que arrastra toda la partícula pequeñita que no se va a depositar en el fondo sola porque es muy liviana, no se va por gravedad, ¿verdad? Entonces esas sustancias que se forman son pesadas, van al fondo, precipitan, esa es la palabra correcta, precipitan y entonces de ahí se puede chupar con el aspirador, ¿verdad? Aspirar sería la palabra correcta. Entonces, ¿qué pasa? A medida que uno le va poniendo el clarificante, va disminuyendo esas sustancias alcalinas del agua y por lo tanto su pH baja. Baja 5,
a veces tiene 5,5, a veces puede llegar a tener 4,5. Y si está en este rango y vos le pones el clarificante, no se va a limpiar. Porque el clarificante tiene que reaccionar con las sustancias alcalinas. Entonces, ¿qué se hace? Y se le agrega correctores de pH. Es decir, si tu agua está ácida, se le agrega el corrector para levantar. Y si tu agua está alcalina, lo cual es raro en la pileta, entonces se le tiene que agregar el corrector ácido. El que dice H por él, ¿verdad? No sé si respondí a tu inquietud. Sí, profe. O sea que cuando precipita, digamos, y se retira con la aspiradora es cuando recién disminuye, digamos. Sí, ahí es cuando disminuye, sí. O sea que después, para tu segunda limpieza, vos tenés que controlar, porque el cloro levanta un poquito también el pH, el cloro en sí. El cloro le vas a poner siempre, pero ya no es suficiente. En tu siguiente limpieza vas a tener que corregir el pH para que se limpie bien la pileta. Real, una clase de limpieza. De eso sabe mucho mi esposo. Siempre anda limpiando. Bueno, entonces, aclarando dudas de las que quieran, yo no tengo ningún problema. Total, tenemos mucho tiempo. Cuando una cosa muy técnica y muy importante. Cuando uno dice el agua tiene pH 5 y otra agua tiene pH 4, parece como que es muy poca la diferencia. Una tiene 4. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar entre un ácido y una sustancia básica sin usar pH, por ejemplo, solamente por la nomenclatura? O sea, la mayoría de los ácidos siempre tienen hidrógeno, creo. O sea, todos. Sí. Pero hay, creo, casos especiales que no se está en la nomenclatura del hidrógeno. No, hay ácidos que se llaman ácidos de Lewis que no tienen hidrógeno. Pero, por ejemplo, si es un óxido ácido, o sea, una sustancia que está formada por oxígeno y un no metal, va a ser ácida también. O, por ejemplo, un óxido básico como la cal. La cal es óxido de calcio, no tiene OH. Lo que tienen OH, pues, son alcalinos, ¿verdad? Sí, eso es lo que vos me estás diciendo justamente. Pero eso, por ejemplo, no tienen OH y son alcalinos. Profe, ¿y el hidróxido de calcio? O sea, cuando le agregas agua a cal, ¿sigue siendo alcalino? Sí, porque ahí al óxido de calcio vos le agregas agua y te forma hidróxido de calcio, que es más alcalino todavía. Sí, así es. Y todo lo que tenga amoníaco, todo lo que ustedes deben saber, ese olor fuerte de establo, digamos, de animales, todo lo que tenga amoníaco es alcalino. Muy alcalino también. ¿Sí? Profe, ¿alcalino es lo mismo que básico? Es lo mismo, exactamente. Ácido sí, ácido nomás, no tiene otra palabra. Pero alcalino podemos decir alcalino o básico. Por ejemplo, la otra vez cuando dimos pilas, ¿vieron que a esas pilas alcalinas, ¿verdad? Se llaman así porque tienen en la pastita que hay adentro, tienen metales alcalinos. Litio, por ejemplo. Tienen potasio, litio lo que tienen más. Y a ver qué otro. Serían las pilas de ion de litio, ¿verdad, profe? Sí, sí. Esas son alcalinas. Sí, su contenido es alcalino. O básico, ¿verdad? Pero se usa alcalina la palabra. Bueno, entonces les decía hoy que por más que acá nosotros veamos que entre 5 y 4 o entre 6 y 5 parece 1 nomás la diferencia, pero hay que tener en cuenta que a estos valores se obtuvieron sacando un logaritmo de la concentración de hidrogeniones y por lo tanto en realidad estamos hablando de una diferencia de 10 veces mayor o menor. O sea, si yo tengo un agua con pH 5 y otra con pH 4, esta con pH 5, vamos a hacerla acá, esta con pH 4 tiene una acidez
10 veces mayor que esta otra. 10 veces. O el 4 con respecto al 3. El 4 tiene una acidez 10 veces menor que una de pH 3. Eso hay que tener en cuenta, que por eso las medidas de pH generalmente se solicitan que sean bien exactas. Por ejemplo, que sea 5,5, 5,1, incluso con 2 decimales a veces, dependiendo de la importancia del pH. Por ejemplo, en el caso de la sangre, son 2 decimales. 7.40 y 7.41, por ejemplo. Ahora, para el agua hay un amplio rango. En la naturaleza, chicos, las aguas pueden tener pHs que van entre 5 y 9. O sea que yo puedo tener un pocito, un pozo en mi casa. Su pH puede ser 5, puede ser 6, 5,5, 7, 7.5, 8, 8.5, hasta 9. Las aguas naturales, no las tratadas. Las tratadas de la ERSAN tienen, de la ESAP, perdón, tienen pH 7 por el tratamiento químico que se le hace. Pero en las aguas naturales los pHs pueden ir de 5 a 9. Eso ya para ir adelantando lo que vamos a dar el año que viene. Profe. Sí. ¿Y las pilas de carbono entonces serían más contaminantes que las de alcalinas? ¿O no? No, en realidad no, el carbón es el grafito que tiene adentro, el electrodo. Y ese no es contaminante, porque es carbono nomás. Las pilas contaminantes son las que tienen mercurio en realidad. Esas planitas, las que son planas, esas son las que son más contaminantes. Porque las que tienen litio, por ejemplo, el litio es un metal chiquito y no se acumula, es soluble en agua, no es un metal tóxico. Igual nomás también, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el desecho de esas pilas, ¿verdad? Bueno, a ver, me salgo de acá. Para ver algunas cositas, ¿verdad? Por algunos valores, no tienen que saber tampoco, pero para tener una idea nomás. Acá tenemos nuestro pH 7, el agua pura, es decir, el agua libre de sustancias disueltas. ¿Qué sería, por ejemplo, el agua destilada, el agua desionizada o desmineralizada, que se usa para algunos fines particulares, ¿verdad? Por ejemplo, para medicina, para laboratorio de química, química clínica, etcétera, donde uno necesita tener agua pura, que no tenga sales disueltas. Todas las aguas naturales tienen sales que están en el suelo, ¿verdad? Entonces, el pH casi nunca es 7, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, pHs muy ácidos, de 0, por ejemplo, Por ejemplo, en las baterías, porque la batería tiene ácido sulfúrico, como vimos la otra vez. pH de 1 del ácido sulfúrico, 2 del jugo de limón y vinagre, fíjense. Pero acá hay una gran diferencia, que por ahí cuesta, a los alumnos les cuesta, a mis alumnos del colegio, por ejemplo, les cuesta entender que un ácido mineral se llama esto, sulfúrico, no es orgánico. Tiene a veces el mismo pH que el vinagre, pero al mismo pH este ácido le va a pelar el dedo y el vinagre no le va a hacer eso. ¿Sí? O sea que la fuerza de la acidez no es correlativa con el pH. Por ahí es difícil de entender, pero los ácidos orgánicos, que son, por ejemplo, ácido cítrico, ácido acético del vinagre y otros ácidos que se encuentran en la naturaleza, en las plantas, por ejemplo, el ácido carbónico, tienen pH ácido, pero no queman, no producen
corrosión en las cosas ni en la piel de uno, no es cáustico. Pero pueden tener un valor muy bajo de pH. Por eso cuesta entender, pero para ser sencillo, ustedes tienen que acordarse que los ácidos orgánicos, ¿sí?, que tienen carbono, son todos débiles. Nadie se va a quemar con el vinagre, ni con el ácido acético, ni con el jugo de limón. Nadie se va a quemar. Pero si ustedes le miden el pH, tiene pH 2, bajísimo, ¿sí? Una bebida gaseosa como la Coca-Cola o la soda, o el jugo de naranja, miren un poco, tiene un pH de 3. La lluvia ácida puede tener un pH de 4. A 4,2 ya mueren los peces. Miren un poco qué sensibles que son ellos. Por ejemplo, los más resistentes, pH 5, por ejemplo, ya mueren también las ranas, los cangrejos. Ven, a 5,5 ellos ya mueren. Y 5,5 es un pH de agua natural. Ellos no pueden vivir a ese pH. La lluvia limpia puede tener 5,6. Ninguna lluvia tiene pH 7. Eso era antes más. A pH 6, bueno, mueren las truchas arcoíris. Dice que son un tipo de pescaditos. Y este pH está muy cerca de 7, ¿ven? Podemos pensar lo que les dije recién. 1 nomás es la diferencia. No es 1. Es 10 veces. ¿Ven? Por favor, mis queridos alumnos. Es 10 veces la diferencia acá. El agua de mar tiene un pH de 8,3. Exactamente, le digo. Y el agua de mar, salvo que esté muy en la costa, el agua de mar mantiene el pH. Mantiene en 8,3 porque tiene muchos sistemas buffer o buffer, amortiguadores. El bicarbonato tiene pH 9, lo que hablábamos hoy. La leche de magnesia, que se usa para combatir la acidez del estómago, antiácido, ¿verdad? Tiene pH 10, pero es suave. No te va a quemar ese pH alcalino. El amoníaco ya te puede quemar. El agua jabonosa tiene pH 12, no te quema tampoco. Y bueno, y hay blanqueadores, acá pueden estar el cloro y eso también, que tienen pHs bastante alcalinos. Limpiador líquido para desagües, pH 14. Este es el hidróxido de sodio, soda cáustica, acá. ¿Ven? Entonces, lo que decía hoy el compañero, no me acuerdo quién, la mayoría de los agentes de limpieza tienen pHs alcalinos, porque a esos valores limpia mejor todo lo que es grasa, manchas, etc. Bueno, no hay que saber esto, es nada más que para repasar un poco el efecto. Sí. Una pregunta, eso que dijiste de que el pH de la lluvia antes era más elevado, ¿eso es porque, no sé, los gases o la contaminación causan un efecto? Sí, sobre todo el parque automotor. Lo que pasa es que los combustibles, la mayoría tienen azufre, un poco aunque sea, ¿verdad? Y después también tienen los gases de la combustión, cuando pasan a la atmósfera, ¿verdad? Luego se combinan con el agua de lluvia. Y como antes, te hablo, no sé, de 50, 60 años atrás, el parque automotor era prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces no había muchos gases en la atmósfera, por eso. Se recogía el agua de lluvia para poner en la batería, así, para los tractores y esas cosas, ¿verdad? No había muchos automóviles como ahora hay. Por eso es. Porque industrias tampoco no tenemos, o sea, en industrias de chimenea, digamos, estamos medio igual, nomás que hace mucho. No hay casi. Por suerte, mejor. Bueno. ¿Cómo hacemos una neutralización en el laboratorio y para qué, por ejemplo, querríamos hacer? Por ejemplo, podemos neutralizar para contrarrestar el efecto ácido de algunos desechos. O
lo que dije recién, a veces queremos contrarrestar, por ejemplo, un estado de acidez estomacal. Se supone que el estómago secreta el ácido solamente cuando comemos nomás, para cuando comemos una comida importante. Pero hay algunas personas por diferentes motivos, a veces puramente de estrés, liberan ese ácido, ansiedad, sobre todo estados de ansiedad, liberan constantemente el ácido y entonces se tiene lo que se llama a la acidez y eso puede ser muy perjudicial. Entonces, en ese caso, se tiene que neutralizar y uno de los neutralizantes más comunes es la leche de magnesia, que es como un gel blanco, ¿verdad?, que se toma. Bueno, también para no eliminar efluentes o desechos ácidos a los cursos de agua natural, también se pueden neutralizar. Evitar que sustancias ácidas o muy básicas contaminen ríos y fuentes de agua, etcétera, ¿verdad? Y en la química analítica, es decir, en la química que se usa para medir la concentración o la cantidad de otros componentes, ¿verdad?, se utiliza justamente lo que acabo de decir para determinar la concentración de las sustancias que hay en una disolución. Por ejemplo, podemos determinar la acidez de alimentos, la acidez de la leche, la acidez del aceite, etcétera. Es muy común usar para ello una reacción de neutralización. O sea, neutralizar ese producto, pero a la vez medir cuánto ácido o cuánto hidróxido usamos en ese proceso y eso me va a dar una idea de su acidez o de su alcalinidad. Tiene muchísima aplicación acá, por eso le puse en rojo, ¿sí? Para llevar a cabo una neutralización controlada en el laboratorio, o sea, gotita a gotita, por decirlo así, necesitamos una bureta, un vaso de precipitado, una mesada, pipetas, una sustancia indicadora de pH, como la fenolftaleína, y un Erlenmeyer. Y acá tenemos nuestro equipo que ustedes alguna vez ya habrán dibujado. Acá tienen un enlace, pero no voy a entrar acá porque no sale bien. Ustedes no me van a mirar después. Acá tenemos nuestro Erlenmeyer, la bureta, el soporte universal, el soporte para bureta, ¿sí? Y por ejemplo, acá podemos poner el hidróxido de sodio y acá podemos poner el ácido. Este ácido dice clorhídrico, pero puede ser un vinagre, un jugo de limón, un jugo de naranja, etc. Y entonces le vamos a agregar desde la bureta, gota a gota, el hidróxido, cuya concentración se tiene que conocer exactamente. O sea, este tiene que ser conocido y este desconocido. Entonces, de acuerdo a la cantidad que se utilizó para neutralizar esto, yo puedo saber qué tan ácido era esto, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sé? Yo le voy agregando gotita a gotita. ¿Cómo yo sé cuándo se neutralizó? Bueno, para eso le agregamos este indicador. En el caso de la fenolftaleína, tiene color incoloro, en realidad es incoloro cuando es ácido. Y a medida que uno le va agregando el hidróxido, va a llegar al punto neutro y ahí va a cambiar de color, va a virar de incoloro a ligeramente rosado. ¿Sí? A ver si no tengo por acá ningún, acá. Por ejemplo, acá la fenolftaleína que tiene esta fórmula es incoloro en medio ácido y tiene color rosa en medio básico y vira, o sea, cambia a un rosadito muy, muy pálido, muy cerca del 7. O sea, en las cercanías de la neutralidad. Entonces, eso nos ayuda a saber que ya hemos neutralizado el ácido presente en esta sustancia. Esa es la forma, digamos, de trabajar. En la tarea yo les dejé algunos videitos para mirar y contestar algunas preguntas. Creo que 2 videos.
Bueno, y esa técnica se conoce como volumetría de neutralización, ¿sí? Y se fundamenta en una reacción química entre un ácido y una base. Un reactivo ácido en solución es llamado valorante y el otro se llama titulante. Es decir, uno se llama valorante y el otro se llama titulante. Bueno, entonces la sustancia que se encuentra en el Erlenmeyer generalmente contiene el analito, o sea, lo que yo quiero determinar, la concentración que quiero determinar. Al titulante, por ejemplo, se lo conoce también como solución estándar o solución patrón, porque yo tengo que saber exactamente la concentración de esto para poder calcular la de la otra sustancia. Son terminologías utilizadas en esta volumetría. No se preocupen, esto no es para complementar nomás, no es un tema que tengan que manejar finamente, digamos, porque en realidad es una parte, otra química es la química analítica, no es la química 1. Por eso yo les menciono nomás. En una titulación o valoración ácido-base simple puede usarse un indicador de pH como la fenolftaleína, que es normalmente, como les dije, incoloro en medio ácido, medio acuoso, dice acá, ácido, pero adquiere color rosa cuando el pH es igual o mayor a 8.2, que se llama punto de viraje. Otro indicador que se usa también ácido base es el naranja de metilo o anaranjado de metilo, que tiene un color rojo en medio ácido y es un color amarillo, naranja, medio salmón en medio alcalino. Entre otros, porque hay muchísimos indicadores como vimos hoy en una tablita. ¿Sí? Bueno, y entonces para poder fijar mejor los conceptos sobre el tema desarrollado hoy, van a hacer la actividad propuesta, ¿verdad? Sobre el tema. Ahora son 6:30. Pueden empezar, pueden terminar y entregar ya hoy o tienen una semana para hacerlo, como siempre. Vuelvo acá con ustedes. Yo nunca apagué mi cámara, había sido. O sea que, bueno. Mejor así, profe. Ay, sí. Bueno, voy a dejar de presentar. Está, chicos. Bueno, la última parte, como les dije, es una química diferente, digamos, que se llama química analítica luego. No es química 1, pero como siempre lo que uno estudia tiene que tratar de encontrarle un uso, ¿verdad? Una aplicación, porque o si no, no tiene sentido para que uno estudie algo, ¿verdad? Entonces, vimos ya que la neutralización ocurre en la naturaleza, ocurre en nuestro organismo. Nosotros constantemente estamos utilizando las palabras ácidas, sobre todo ácido, por ahí alcalino básico no es tanto de nuestro vocabulario común. Pero neutro, por ejemplo, sí. Y saber relacionar esos términos con el pH, ¿sí? Saber la escala de pH y después nombrar algunas aplicaciones de la neutralización. En eso un poco se basa la tarea. Y el último punto es si quieren hacer el indicador de repollo o por lo menos buscar algún video de cómo se hace y cómo se ve. ¿Verdad? Con eso cerraríamos esta neutralización y después ya nos quedarían 1 o 2 clasecitas nomás. ¿O quieren más clases? Tienen que estudiar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de dejar la clase? Profe, esos videos podemos usar como base para hacer la tarea, ¿verdad? Sí. Los que estaban con enlace en la tarea. Sí, pueden usar esos videos y también pueden usar el PowerPoint que ya le dejé ahí también, acá en el tablón. ¿Sí, Iván? Profe, ¿Sí?
Profe, y lo que, por ejemplo, lo que usted puso en el PowerPoint, podemos agregar en la tarea para poder contestar las preguntas, el 1 y el 2, por ejemplo. Sí, claro. Sí, justamente, ¿verdad? Esa es la idea, que después de la clase agarren otra vez un poquito el material para sacar por lo menos algunas cosas, ¿verdad? Esa es la idea, digamos. Claro que puedes utilizar. Profe, ¿Mm? y el número 3 le puedo mostrar ahora. Sí, No sé si está bien. sí. ¿Vos querés compartir tu pantalla o querés, cómo me vas a mandar? Compartí mi pantalla, profe. Bueno, vos podés hacer eso desde tu, ¿verdad? Sí, profe. Ahora ya está compartiendo. Bueno, ¿Se ve ya ahí, profe? ya va a salir. Sí, ya se ve. Observar el video. ¿Vos ya estuviste mirando el video? Sí, profe. Luis, o sea que mientras yo estuve dando la clase. Está bien, no te preocupes. A ver. Demasiado mucho lo no diga, vamos, profe. Hacerlo dado que si está caliente, sí. Está bien. Absorba el Profe, CO2. Sí. eso del que las letras chicas, esos son los del video, profe. Ese era Sí. lo que usted estaba diciendo, nomás yo anoté para no Está desaprender nomás. perfecto. Estoy leyendo. Sí. Con la bureta, muy bien, que tiene una llave para dejar pasar, ¿verdad? Se llamaba robinete, ¿verdad? Esa llave, ¿sí? Y después, ¿cómo sabe el punto final? El muelle de forma que la fuerza está calibrada, está bien. El material, ahí te falta, ¿verdad? Falta te va a completar, ¿cierto? Sí, profe. Sí, pero vas bien. Si querés acortarle incluso un poquito más, le puedes acortar. Bueno, profe. Sí, genial. Así ya usan su tiempo. Hoy lo que yo siempre les digo, o sea, yo porque pienso en que ustedes tienen tantas cosas que hacer, entonces aprovechen ya el día de hoy hasta las 8 de la noche. Mira, Luis, ya casi todo estás haciendo, ¿eh? Pueden hacer ahí mismo en la hoja de trabajo. No hace falta que hagan a mano ni nada de eso, ¿eh? Perfecto. Profe, voy a dejar de presentar. Bueno. Perfecto, me encanta ya que hayan empezado. ¿Alguien más que haya empezado ya? ¿Ahora van a empezar? Sí. Bueno, entonces les dejo trabajando, ¿les parece? Y nos encontramos el miércoles a la misma hora y en este mismo canal. Chao, chicos. Chao, profe. Claro, Chao, nos vemos la profe, próxima. gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe.